Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este nuevo seminario programado por ustedes, el 10º, que es el 10º tema principal del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado, que está conformado de 12 temas principales y hasta 8 temas complementarios. La semana pasada dictamos el tema número 9, el recurso de apelación, y la próxima semana, jueves igual de 6 a 7:30, vamos a dictar ejecución del contrato. Todos los temas anteriores, ya hasta el último de la semana pasada, se encuentran publicados en nuestro canal de YouTube. Así que si alguno de ustedes no ha podido acceder en directo al webinar, puede ingresar a nuestro canal de YouTube y desde allí puede verlo, ¿no? Igual la idea es pues de que se suscriban al canal y de esa manera el canal les va a avisar cuando hagamos algún evento en vivo o cuando publiquemos algún nuevo material. Muy bien, entonces les decía que la próxima semana vamos a editar ejecución del contrato y el tema del día de hoy es ofertas en consorcio, ¿no? Muchas veces un proveedor desea presentarse a un procedimiento de selección que convoca una entidad pública, pero al momento de analizar las bases, ¿no? Que les hemos dicho que es una de las bases principales que ustedes tienen que hacer un análisis de las bases, ¿no? Se pueden dar cuenta que existen de repente algunas exigencias, algunos requisitos que usted no los tiene, que usted no puede cumplir, pero que hay otra empresa que usted conoce que sí puede cumplir algunos requisitos, ¿no? Entonces, nuestra normativa permite que exista una asociación temporal, o sea, no es permanente, es una asociación temporal para que dos o más empresas o dos o más personas naturales o jurídicas puedan presentar una oferta en forma conjunta, ¿no? A efectos de complementar sus capacidades y cumplir con los distintos requerimientos que puedan estar establecidos en las bases del procedimiento de selección. Eso es lo que se conoce en las contrataciones con el Estado como una participación en consorcio, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El marco legal de la exposición del día de hoy y de todo este ciclo de conferencias que estamos teniendo con ustedes, que es contrataciones exitosas con el Estado, es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Básicamente en esa normativa es la que nosotros estamos exponiendo nuestros temas, porque ya les hemos explicado pues que en el Estado existen diversos regímenes de contratación pública, ¿no? Entre ellos pues tenemos obras por impuesto, restitución con cambios, ¿no? Etcétera, etcétera, una serie de normativas, pero el marco principal de las contrataciones es la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Ley 3225 y su reglamento, ¿no? Pero evidentemente lo que nosotros les podemos decir acá les puede servir a ustedes también como un marco interpretativo de otras normas complementarias. Ahora, específicamente en lo que respecta a la participación de proveedores en consorcios, el OCE, en virtud a las facultades que le da la Ley de Contrataciones del Estado, ha emitido una directiva. La directiva actual vigente es la 005-2019, ¿no? En la que se establecen los lineamientos por los cuales la forma como unos proveedores pueden presentar una oferta en consorcio, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Casi toda la exposición está centrada pues en el contenido de esta directiva que nos va dando las pautas de cómo presentar una oferta en consorcio. La definición que aparece en el anexo número 1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado respecto a un consorcio nos señala que es el contrato asociativo, un contrato, se establece a través de un contrato, por el cual dos o más personas no se juntan, se asocian con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y actitudes para poder contratar con el Estado. Vale decir que en los procedimientos de selección que convocan las entidades públicas bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Personas naturales y personas jurídicas, indistintamente, pueden ser todas personas naturales o pueden ser algunas personas naturales, algunas personas jurídicas, pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras. O sea, un nacional se puede consorciar con un extranjero, ¿no? O dos extranjeros se pueden consorciar. Se agrupan, dice, con la finalidad de poder presentar una oferta y ejecutar el contrato. Esta participación en consorcio no se puede realizar cuando hablamos de extensiones o vigencias de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, o sea, en las contrataciones que realiza Perú Compras, en las convocatorias para
catálogos marco, para catálogos electrónicos o acuerdos marco, no se puede presentar ofertas en consorcio. Esta participación en consorcio no implica, ¿no?, la creación de una persona jurídica diferente. O sea, no estamos constituyendo una persona jurídica diferente, sino es una asociación, les decía yo, temporal que se formaliza a través de un contrato. Respecto a lo que es un criterio de complementariedad, ¿no?, entendemos que se refiere, ¿no?, a poder agrupar recursos, capacidades y actitudes, ¿no?, que usados de una manera conjunta nos va a permitir poder desarrollar de manera adecuada y competitiva una determinada actividad, ¿no? O sea, se convoca un procedimiento de selección, de repente para un servicio de vigilancia, ¿no? Y están pidiendo que se preste el servicio en Lima y alguna parte de repente en Arequipa, pero yo solamente tengo autorización de SUCAMED para Lima, ¿no? Pero como esto se ha armado en paquete y se requiere que se presente una oferta en conjunto para Lima y Arequipa, como yo no tengo autorización para Arequipa, puedo buscar una empresa que tenga autorización de SUCAMED en Arequipa y me consorcio con él y prestamos una oferta en conjunto, ¿no? Formamos un consorcio empresa A y B, y ambas empresas van a cumplir con el requisito de las bases que señalan que se debe de contar con autorización de SUCAMED tanto para Lima como para Arequipa. ¿Okay? Eso es lo que entendemos como una complementariedad, complementamos recursos. Ahora, la normativa en contrataciones del Estado señala, ¿no?, que la entidad pública, el área usuaria, puede establecer en las bases del procedimiento de selección algunas condiciones de estos consorcios, ¿no? O sea, algunas características que deben de tener estos consorcios. Y entre ellas nos dice que se puede establecer un número máximo de integrantes de un consorcio. O sea, puede suceder, o sea, no es obligatorio, sino que puede suceder que en las bases de un determinado procedimiento de selección se diga que se aceptará consorcios conformados como máximo por 3 integrantes, o por 2 integrantes, o por 4, o por 5, ¿no? Podría establecerse un límite, ¿no?, al número de integrantes de un consorcio. Si las bases no establecen este límite, evidentemente hay libertad de asociación. Usted puede ir con 2, con 3, con 4, con 5, etcétera, no interesa. Pero si las bases dicen máximo 2, yo no puedo ir con 3 integrantes de consorcio, tiene que ser máximo 2. La segunda condición que se puede establecer en las bases de un procedimiento de selección es el porcentaje mínimo de participación de cada integrante. O sea, las bases podrían decir cada integrante del consorcio deberá tener un porcentaje de participación mínimo del 20%. Entonces, cuando yo estructure mis obligaciones, ¿no?, mis porcentajes a cada integrante no deben ser menor de 20% a cada uno de ellos. Repito, si las bases no establecen esta condición, la asignación de porcentajes de obligaciones es libre. Yo puedo poner 1%, 2, 3, lo que yo considere pertinente. Pero si las bases establecen un porcentaje mínimo, tengo que cumplir con lo que me señalan. Y de igual manera, y finalmente, ¿no?, las bases podrían establecer un porcentaje mínimo del integrante del consorcio que aporta la mayor experiencia, ¿no? O sea, si en las bases se pide que se acredite una experiencia, por ejemplo, de 5 millones de soles, el integrante que está aportando la mayor parte de esos 5 millones de soles deberá tener un porcentaje mínimo, si es que las bases lo señalan, ¿no? Si las bases no lo señalan, igual existe libertad de la asignación de los porcentajes. En este caso, por ejemplo, una entidad pública podría decir, el integrante que va a aportar la mayor experiencia deberá tener por lo menos 30, 40, 50% de porcentaje de participación en el consorcio. Pues eso tenemos que respetar, ¿no? Y esto se hace con el fin de que no se haga la figura del préstamo de experiencias, ¿no? Ahora, estas condiciones puede ser que esté solamente una de ellas, 2 o todas, ¿no? Eso ya queda a criterio de la entidad pública. Una entidad pública en sus bases puede utilizar todas, puedo utilizar uno o puedo utilizar 2 de ellas, ¿no? Eso ya es criterio de ellos, eso no está normado, ¿no? Y eso en las bases del procedimiento de selección lo encontramos en la sección específica en el capítulo 3, ¿no? Acá en este punto E, ahí debe haber condiciones de los consorcios de acuerdo a lo que está establecido en el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, ¿no? O sea, acá la entidad pública debe de completar en sus bases esta información. Si la entidad pública no consigna nada acá, quiere decir que un consorcio se puede establecer sus obligaciones, se puede conformar
¿no? Como ellos consideren conveniente. Pero siempre recomendamos que se analice esta información en las bases para poder determinar cómo tengo que conformar mi consorcio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tratamiento legal de un consorcio en las contrataciones del Estado? Durante el proceso de selección, ¿no? Les habíamos hablado que una contratación pública tiene tres fases: la fase de planificación y actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. En la fase de selección, el consorcio, ¿no?, se formaliza a través de una promesa formal de consorcio. O sea, solamente se hace una promesa, se presenta en la oferta una promesa, ¿no?, que en caso que ganemos la buena pro, vamos a formalizar ese consorcio. Ese es un documento obligatorio que tiene que ir en la oferta. Debe llegar firma legalizada de los integrantes del consorcio, ¿no? O sea, firmado por los integrantes, los representantes de cada integrante del consorcio, firmas legalizadas. Si no tuviera la legalización, ya le hemos señalado que de acuerdo al artículo 60 es una omisión subsanable. Y esta figura de consorcio es una ficción jurídica, no es que se esté constituyendo, como ya les hemos dicho, una persona jurídica diferente o nueva, ¿no? Y durante la ejecución del contrato, el consorcio se formaliza a través de un contrato. O sea, tenemos primero una promesa formal del consorcio en la fase de selección y tenemos un contrato de consorcio en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Desde que se va a suscribir el contrato, presentamos como un requisito para la suscripción del contrato, presentamos el contrato de consorcio y, ¿no? Y luego en la ejecución del contrato es el que va a regir esa contratación, ¿no? Esto es durante la ejecución del contrato, que es un documento igual obligatorio para la ejecución del contrato y también que lleva firma de sus representantes, ¿no?, legalizada por notario público. ¿Okay? Ese es el tratamiento. En las bases estándar, por ejemplo, en la base del procedimiento de selección, ustedes van a ver como un anexo número 5 el modelo de promesa de consorcio, ¿no? Ahí está la información que usted tiene que completar en este documento, que es el documento que usted va a adjuntar en su oferta para decir a la entidad pública que está presentando una oferta en consorcio, ¿no? Igual en el anexo número 1, ¿no?, se consigna la información de los integrantes del consorcio. Entonces, aquí, este es el modelo que nos dan las bases para poder presentar una oferta en consorcio que está en las bases del procedimiento de selección. Y este contrato de consorcio, este es un modelo privado, no existe en las bases un modelo, ya cada proveedor que desee presentarse en consorcio deberá elaborar su propio contrato privado de consorcio, pero igual, repito, este contrato de consorcio va con firmas legalizadas, ¿no? Y en un momento vamos a ver cuál es la información mínima que debe de tener este contrato de consorcio. Las responsabilidades de un consorcio en la ejecución del contrato, ¿no?, es solidaria. O sea, todos los integrantes del consorcio asumen responsabilidad frente a la entidad pública, ¿no?, por las consecuencias derivadas de la ejecución del contrato. Ahí no hay forma de librarse de responsabilidad. Todos los integrantes de un consorcio que están ejecutando un contrato se hacen responsables ante la entidad pública por cualquier consecuencia que se pudiera derivar de esa ejecución, ¿no? Daño patrimonial, responsabilidad civil, responsabilidad jurídica, administrativa, penal, etcétera, ¿no? En cambio, las infracciones, respecto a las infracciones cometidas durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, o sea, acá estamos hablando de infracciones administrativas que están previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? De acuerdo a lo que señala el artículo 258, estas infracciones se imputan a todos los integrantes del consorcio, ¿no? Salvo que por la naturaleza de infracción, la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio o el contrato suscrito con la entidad, se pueda individualizar la responsabilidad. O sea, salvo que en la promesa formal de consorcio, en el contrato de consorcio o en el contrato con la entidad, ¿no?, se haya establecido algún criterio que le permita al Tribunal de Contrataciones del Estado de manera fehaciente, ¿no?, y sin ninguna duda, poder determinar si es que existe solamente un responsable o dos y existe alguien que no sería responsable
de una eventual infracción, ya sea en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato. Ojo, eso tiene que estar claramente establecido, ¿no? Ya sea en la promesa formal del consorcio, en el contrato de consorcio o en el contrato suscrito con la entidad, o por la naturaleza de la infracción, ¿no? Se permita individualizar, ¿no? Porque cuando hablamos de la naturaleza de la infracción, por ejemplo, es por contratar estar impedido, ¿no? Si solamente uno de los integrantes es el que está impedido, ¿no? Evidentemente él va a asumir la responsabilidad, ¿no? Porque por culpa de ese proveedor que estuvo impedido, los demás no pudieron suscribir el contrato, ¿no? Ahora, no podemos formar un consorcio si es que algún integrante está impedido para contratar con el Estado o tiene su inhabilitación para contratar con el Estado. No sé si está en alguna de las causales de impedimento previstas en el artículo número 11 de la ley, o si es que su registro estuviera suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. O sea, todos los integrantes del consorcio tienen que estar habilitados para poder participar en una oferta en consorcio, ¿no? RNP vigente, no suspendido, ni tampoco inhabilitado, ni mucho menos impedido. Durante la presentación de las ofertas, ¿no? Todos los integrantes del consorcio no podrán conformar, los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales. O sea, nos juntamos 3 ABC, ¿no? Formamos un consorcio, el consorcio ABC, ni A, ni B, ni C puede presentar a ese mismo proceso o a un ítem específico, ¿no? Una oferta por separado. O sea, yo no puedo formar el consorcio ABC y B está presentando también oferta a ese mismo proceso o a ese mismo ítem. O sea, puede hacer que formemos el consorcio ABC, me presento como consorcio al ítem número 1 y en el ítem número 2 no me presento como consorcio y me presento solo. Eso sí puede suceder, ¿no? Pero no existe la figura de que yo me pueda presentar al ítem 1 como consorcio y B solo o de repente B consorciado con D o C consorciado con E. No se puede hacer eso. Eso es lo que nos señala acá, ¿no? Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección o un determinado ítem cuando se trate de procedimientos según la ley. ¿Okay? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, la directiva, esta que les decía yo, la 005-2019 del OCE, establece perdón, algunas reglas respecto al Registro Nacional de Proveedores para los consorcios. Y lo primero que tenemos que recordar es que todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, según el objeto del procedimiento de selección, ¿no? O sea, si es bienes, bienes, si es servicios, de servicios, si es consultoría, en consultoría, si es obras, en obras. Ahora, si es por paquete, vamos a ver algunas figuras distintas a continuación, ¿no? Pero el criterio es ese, ¿no? Todos debemos de contar con registro nacional de proveedores según el objeto de la contratación. Ese es el marco general. Existen cuestiones particulares, ¿no? En el caso de consultoría de obras, por ejemplo, nos dice esta directiva que cada integrante del consorcio debe contar con inscripción vigente en el RNP como consultor en alguna de las especialidades requeridas por la especialidad. O sea, si en las bases de consultoría se señalan, se requiere que se cuente con especialidad de repente de obras urbanas y obras de saneamiento. Están pidiendo 2 especialidades, ¿no? Entonces, cada integrante del consorcio debe estar por lo menos en alguna de ellas para cumplir todas. O sea, si se piden 2 especialidades y yo tengo solamente uno, me consorcio con otro proveedor que tenga la otra especialidad para poder cumplir. A eso se refiere, ¿no? Ahora, si solamente es una especialidad, evidentemente, si yo me consorcio entre 3, los 3 tenemos que tener en esa especialidad. Pero si hay varias especialidades, ¿no? Puede hacer que uno tenga una de ellas, el otro otra y otro la tercera, ¿no? Eso se puede hacer. Además, cada integrante del consorcio debe contar con la inscripción en la categoría que corresponda según el monto del valor referencial. Y cuando hablamos de categoría, ¿no? Hay categoría A, B, C, D, dependiendo el monto del valor referencial. La A es hasta 8 ITs, la B es hasta el monto máximo de una adjudicación simplificada, la C hasta el monto, hasta el concurso público y la D, concurso público sin límites, ¿no? Bueno, la C es con límite, hasta el 10% del monto de una licitación pública con precalificación, ¿no? O sea, existen categorías que no se le asigna
a cada consultor. Entonces nos dice, son dos conceptos. Primero, respecto a las especialidades, ¿no? Que debemos de cumplir con todas las especialidades que nos piden, ¿no? O sea, no es que yo tenga todas, sino que justamente nos juntamos porque yo tengo una especialidad, el otro tiene otra especialidad y nos juntamos y cumplimos. Pero sí, todos tenemos que cumplir con la categoría, ¿no? Si es un concurso público y yo tengo categoría A, que solamente me permite contratar hasta 8 ITs, no puedo presentar. O sea, debo cumplir con esa categoría. ¿Ok? Cuando se trata de procesos por paquetes, o sea, cuando se agrupan contrataciones, y por ejemplo, hay que elaborar fichas técnicas, estudios de inversión que no incluyan el expediente técnico, o sea, que incluyan, no, a ver, fichas técnicas que incluyan el expediente técnico, o sea, hay preinversión, inversión, o sea, ficha técnica, que es la parte de inversión, ¿no? Proyectos de inversión y preinversión, y aparte la elaboración del expediente técnico, ¿no? Cada integrante debe asumir, debe tener RNP según las obligaciones que haya presentado en su promesa de consorcio. Y evidentemente, si yo tengo inscripción en servicios, yo no puedo obligarme en la promesa de consorcio a elaborar el expediente técnico. Tengo que obligarme a elaborar la ficha técnica o los estudios de preinversión o los proyectos de inversión, ¿no? Y si yo tengo como consultor de obras, en ese caso sí, ¿no? Puedo obligarme en la promesa de consorcio a elaborar el expediente técnico, ¿no? Por eso, cada uno tiene que acreditar inscripción en el RNP en función a las obligaciones que asume en la promesa de consorcio. Pero esas obligaciones tienen pues que ser pues de acuerdo a lo que yo estoy habilitado para poder ejercer, ¿no? En obras que se ejecutan bajo la modalidad de llave en mano, que no incluyen la elaboración del expediente técnico, llave en mano, que no incluye elaborar el expediente técnico, todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigentes como ejecutores de obras. En las obras que se convocan bajo la modalidad de llave en mano o concurso oferta que incluyen la elaboración del expediente técnico, igual, ¿no? Cada integrante va a tener que contar con RNP en función a las obligaciones que se están consignando en la promesa de consorcio. Pero evidentemente, si yo tengo RNP de consultor, no me puedo obligar a ejecutar la obra. Y el ejecutor, si no tiene RNP como consultor, no puede obligarse a elaborar el expediente técnico. Tiene que haber concordancia. En los procedimientos de selección para ejecución de obras, en caso que se otorgue la buena pro, cada integrante del consorcio debe contar con capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje equivalente al monto de sus obligaciones que asume en la promesa de consorcio. Si es una obra por 1.000.000 de soles y yo estoy asumiendo el 50% de obligaciones en la ejecución de la obra, ¿no? Yo tengo que tener una capacidad libre de contratación mínimo de 500.000 soles, ¿no? Si mi capacidad libre de contratación es de 400.000 soles, yo no voy a cumplir con este requisito, ¿no? Porque este requisito me dice que mi capacidad libre de contratación debe ser igual al porcentaje, ¿no? Equivalente al monto de las obligaciones asumidas. O sea, una obra de 1.000.000 de soles. Mis obligaciones son del 50%, el 50% de 1.000.000 son 500.000. O sea, yo necesito una capacidad libre de contratación mínima a 500.000 soles. A eso se refiere. Luego nos señala el último punto en reglas respecto al RNP, que los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como no estar inhabilitado, suspendido durante las etapas de registro de participantes, presentación de ofertas, otorgamiento de la buena pro y perfeccionamiento del contrato. O sea, en estas 4 etapas, el RNP tiene que estar vigente, no debo estar inhabilitado ni suspendido. Muy bien, ahora, respecto al registro de participantes, no es necesario que se registren todos los integrantes del consorcio, basta con que uno de ellos se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, con la condición de que todos los demás tengan su RNP vigente, tal como hemos señalado anteriormente, ¿no? Eso es suficiente. O sea, no deben registrarse todos. No es necesario que se registren todos. El consorcio se presenta
a través de una promesa formal de consorcio, ya les hemos dicho, con firma legalizada, esa firma es subsanable. La oferta en consorcio, eso es el contenido ya de la oferta, debe ser suscrita y llevar la rúbrica según corresponda del representante común del consorcio, ¿no? En la promesa de consorcio establecemos a un representante común, ahí designamos a un representante común. O sea, esa oferta puede estar suscrita solamente por este representante común, ¿no? Puede ser que también si quieren que lo firmen todos los integrantes del consorcio, ¿no? Pero la recomendación es que la suscriba solamente el representante común. La documentación que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio, ¿no? Respecto a las responsabilidades. En la promesa formal de consorcio existe una información mínima, la identificación de los integrantes del consorcio, tiene que ser el nombre completo, la denominación o razón social de cada integrante, eso va en la promesa de consorcio, tiene que estar la designación del representante común del consorcio, ¿no? Designamos como el representante común del consorcio a fulano de tal, ¿no? Quien tiene las facultades para actuar, el nombre, eso está ya en el formato, está establecido. Se tiene que señalar un domicilio común, donde se van a recibir las notificaciones o comunicaciones. Tiene que identificarse las obligaciones que asume cada uno de sus integrantes, ¿no? Que estén directamente vinculadas al objeto de la convocatoria o no, y el porcentaje que significan estas obligaciones, ¿no? Respecto al objeto del contrato. Y esos porcentajes son en números enteros, no son en decimales. El incumplimiento del contenido mínimo de esta promesa de consorcio no es subsanable, así que tenemos que tener cuidado al momento de elaborar nuestra promesa formal de consorcio si es que vamos a participar en consorcio. ¿Okay? O sea, esto es respecto a lo que nos señala la directiva, al RNP y a la forma como elaboramos nuestras ofertas si es que nos vamos a presentar en consorcio. Ahora, en el seminario anterior, en un seminario anterior, dictamos lo que es admisión, evaluación y calificación. Entonces, también esta directiva establece algunas normas respecto a la calificación de las ofertas, por ejemplo, que vamos a ver ahora, sobre los requisitos de calificación, básicamente de habilitación y experiencia del postor, que vamos a ver a continuación, que tenemos que tener en cuenta. Y estas van juntas, ¿no? Por si acaso tengamos en cuenta eso, ¿no? La habilitación generalmente va junta con la experiencia del postor por una situación que vamos a explicar ahora. Cuando hablamos de habilitación, el requisito de calificación está referida a acreditar que el postor, ¿no? Ya sea que se presente solo o en consorcio, ¿no? Cumple con los requisitos que solicita en caso que se trate de una actividad regulada. Y estas actividades reguladas pueden ser intervención laboral, vigilancia privada, servicio postal, transporte de combustible, comercialización de medicamentos, ¿no? O sea, autorización de DIGEMIT, SUCAMEC, del Ministerio de Transportes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos señala la directiva que los integrantes del consorcio que en la promesa de consorcio se están obligando a ejecutar alguna de esas actividades reguladas tienen que contar con la autorización correspondiente que se solicita, ¿no? Como el requisito de habilitación. O sea, se convoca, por ejemplo, les decía yo el ejemplo, el servicio de vigilancia para Lima y Arequipa, ¿no? En paquete. Entonces, si yo formo un consorcio y me voy a presentar a este proceso y yo tengo autorización para Lima, ¿no? Yo tengo que poner en mi promesa formal de consorcio, ¿no? Que yo asumo las obligaciones del servicio de vigilancia para el departamento de Lima, para la región Lima, porque eso es lo que yo estoy habilitado para eso. Y mi otro integrante del consorcio tendrá que poner prestación del servicio de vigilancia en la localidad de Arequipa, ¿no? Porque él cuenta con esa autorización. Entonces, yo no puedo obligarme a ejecutar en Arequipa porque no tengo autorización para Arequipa, ¿no? O de repente es un servicio de limpieza de locales y me piden intervención laboral. Yo tengo intervención laboral, pero no tengo dinero para financiar la prestación. Entonces me asocio con otra empresa que tiene capital y él va a poner el capital financiero para poder ejecutar la prestación. Entonces yo en la promesa de consorcio me obligo, ¿no? A la actividad regulada porque yo tengo la intervención laboral, ¿no? Tengo de repente un certificado de vigesa, no sé qué cosa más me puedan pedir para prestar el servicio de limpieza, y el otro integrante del consorcio tiene que asumir una obligación no vinculada directamente al objeto de la contratación, que es el servicio de vigilancia,
sino va a ser el que haga el financiamiento, ¿no? Él se va a obligar a financiar la prestación. Entonces, él no se está obligando a ejecutar la actividad regulada, por lo tanto, a él, al financista, no le van a exigir que cuente con intervención laboral o con DIGESA o con algún otro documento que esté, ¿no? Que sea una actividad regulada, ¿no? A eso se refiere respecto a la habilitación. Pero tengamos cuidado, ¿no? Que también señala esta directiva que a efectos de acreditar la experiencia del postor, ¿no? Que es un requisito de calificación o que en algunos casos también es un factor de evaluación, ¿no? Solamente se computa, ¿no? La experiencia presentada por él o los integrantes que se están obligando, ¿no? A ejecutar el servicio. O sea, en el caso que les ponía yo de un servicio de limpieza, que uno es el financista y otro es el que va a ejecutar la prestación del servicio de limpieza, ¿no? Si el financista está presentando experiencia, ¿no? A él su experiencia no va a ser validada, porque la directiva señala eso, ¿no? Que solamente se computa la experiencia, ¿no? Del integrante del consorcio que está asumiendo, ¿no? La prestación, ¿no? El objeto de la convocatoria. Eso es lo que señala la directiva. O sea, el primer paso para poder obtener la experiencia aportada de los integrantes del consorcio es obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio. O sea, nos presentamos 3 integrantes del consorcio, se obtiene cuál es la experiencia que está aportando cada uno de nosotros que sea válida, ¿no? Y cuando habla de válida, tiene que verse justamente con las obligaciones que se asumen en la promesa de consorcio y que también esté relacionada con el requisito de habilitación, ¿no? Porque si el financista está presentando, en el ejemplo que yo les pongo, si el financista presenta experiencia, ¿no? El financista no va a poder tomarse su experiencia porque en la promesa de consorcio el financista no se está obligando a ejecutar la prestación. Por lo tanto, esa experiencia que podría estar presentando el financista, en este caso, no va a ser validada, ¿no? O sea, el primer paso es justamente eso, ¿no? Determinar que los integrantes del consorcio están presentando cada uno de ellos su experiencia, ¿no? Y se revisa eso, ¿no? Si se presenta un contrato que se ha presentado, que se ha ejecutado en consorcio, por ejemplo, yo estoy formando un consorcio y yo presento un contrato en el que he participado en consorcio, también se va a hacer ese análisis, ¿no? Se va a revisar que ese contrato que yo he ejecutado en consorcio no solamente se va a computar el porcentaje que yo he asumido en la promesa de consorcio o en el contrato de consorcio en ese contrato que estoy presentando, ¿no? Eso también es el primer paso que hace. El segundo paso se verifica si es que existiera algún requisito de porcentaje mínimo de participación al que aporta la mayor experiencia, ¿no? Lo que decía yo que puede hacer que esté o no, que no es obligatorio, ¿no? Sin estas bases, dicen se va a requerir que el integrante que aporta mayor experiencia debe tener un 30%, por ejemplo, de participación. Esa es la segunda verificación que se hace. Y si no se cumple, si de repente quien está aportando la mayor parte de experiencia no tiene el 30% que me están pidiendo a mí, esa experiencia no se va a validar. Ese es el segundo paso que hace. Y el tercer paso que se hace es se suma. Las experiencias válidas presentadas por cada integrante se suman, o sea, no se hace un coeficiente, no se multiplican por el porcentaje de participación, sino sencillamente se suman. El integrante A tiene 1 millón de soles de experiencia válida, el integrante B tiene 500.000 soles de experiencia válida y el integrante C tiene 0 de experiencia. La experiencia del consorcio va a ser 1.500.000. O sea, no se multiplica por los factores o los porcentajes de participación de cada uno de ellos, no, se suma, es la sumatoria total. La acreditación de la experiencia del consorcio se realiza en base a la documentación aportada por él o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación. Hay documentación que no se valida, por ejemplo, o no se toma en cuenta la experiencia de los integrantes del consorcio que se hubieran obligado a ejecutar actividades de carácter administrativo o de gestión, como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas o póliza de caución, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en algunos casos que ponen en una promesa de consorcio, aporta la experiencia,
la experiencia no es el objeto de la contratación. Si yo en una promesa de consorcio digo, aporto la experiencia y estoy poniendo contratos por experiencia, esa experiencia no va a ser validada, ¿no? Yo tengo que obligarme a ejecutar la prestación, ¿no? Por ejemplo, ejecutar el servicio o ejecutar la obra, ¿no? O comercialización o venta o importación o fabricación, ¿no? Son actividades directamente vinculadas. Tampoco se consideran obligaciones en la experiencia de los integrantes que se obligan a relacionados con organización interna, tales como representación u otros aspectos que no están vinculados al objeto principal. En el caso de bienes, ya son un poco más específicos, la directiva señala que solo se consideran las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación como la fabricación y o comercialización para el caso de bienes, y dice no se considera la experiencia de los integrantes del consorcio que se hubieran obligado a ejecutar actividades como aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras. ¿Se dan cuenta? O sea, eso hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, respecto a la evaluación de las ofertas, ¿no? Hemos visto lo que es calificación y ahora lo que es la evaluación de las ofertas, ¿no? Sabemos que existen algunos factores que pueden emplear las entidades públicas para evaluar las ofertas. Entre ellos están los sostenibilidad ambiental y social, protección social y desarrollo humano, integridad en la contratación pública y sistema de gestión de la calidad pública. Entonces, en las bases del procedimiento de selección, ustedes van a encontrar una nota ahí que dice, en caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de los integrantes debe acreditar alguna de las prácticas. Esto es cuando es práctica de sostenibilidad ambiental y social o protección social y desarrollo. Cuando se pide alguno de estos factores, cada integrante debe acreditar alguna de estas prácticas. O sea, si hay 3 prácticas, yo puedo tener una y el otro integrante del consorcio puede tener otra, ¿no? Eso es cuando hablamos de prácticas. Pero cuando nos piden certificados, por ejemplo, de integridad en la contratación pública o sistemas de gestión de la calidad, hay esta otra nota. Dice, en caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. O sea, si nos piden, si el factor de evaluación es integridad en la contratación pública, todos los integrantes del consorcio deben contar con el ISO 37001. Y si nos piden el sistema de gestión de calidad, cada integrante del consorcio debe contar con el ISO 9001. Esto es lo que nos señala la directiva respecto a la evaluación de las ofertas. Ahora, para la suscripción del contrato, ¿no? También nos pueden pedir algunas garantías. Y la directiva señala algunas pautas que deben de tener estas garantías en caso que hemos presentado una oferta en consorcio. Y señala que la garantía, cuando se trata de la póliza de caución o la carta fianza, señala que esta garantía debe consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio en calidad de garantizados. O sea, la carta fianza dice, garantizamos a empresa B y empresa C, integrante del consorcio tal. Si mi carta fianza o mi póliza de caución dice, garantizamos al consorcio azul y no identifica a los integrantes del consorcio, esa carta fianza pierde validez. ¿Ok? O sea, para que una carta fianza sea válida, tiene que estar identificada claramente a quién se está acreditando, o sea, persona natural o persona jurídica. Porque la carta fianza es un título valor, es como un cheque. Entonces, si yo pongo consorcio azul, el consorcio azul habíamos dicho que es una figura ficticia, es una figura jurídica ficticia, no existe el consorcio azul, no es una persona jurídica. Por lo tanto, mi carta fianza o mi póliza de caución no tienen que decir, no garantizamos al consorcio azul, porque el consorcio azul, repito, no existe. Tiene que decir, o puede decir, garantizamos al consorcio azul integrado por, y ahí aparece el nombre de todos, ¿no? O sencillamente garantizamos a, empresa B y empresa C, ¿no? Eso sí es válido. No basta la denominación del consorcio, no es suficiente. O sea, puede ser la denominación del consorcio, pero debe estar la descripción de cada uno de sus integrantes. Ahora, también hablamos cuando editamos el seminario de admisión, evaluación y calificación, ¿no? Que en las contrataciones del Estado, ¿no? Pueden haber bonificaciones y algunos beneficios a las ofertas cuando se presentan
por colindancia, por ejemplo, o para las MIPES, ¿no? Y eso también existen algunas reglas para el caso de los consorcios, ¿no? Y básicamente la idea es de que todos los integrantes del consorcio deben cumplir con los requisitos, ¿no? Para poder acceder a alguna de estas bonificaciones o beneficios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del 10% sobre colindancia, ¿no? Todos los integrantes del consorcio, para poder acceder a esta bonificación del 10% por colindancia, deben de tener domicilio en su RNP en la provincia donde se va a ejecutar la prestación o en una provincia colindante. Puede ser del mismo departamento o de otro departamento. Lo mismo para acceder a la exoneración del IGB, ¿no? Previsto en la ley 27037. Todos los integrantes del consorcio, para que el consorcio se pueda acoger a esta exoneración del IGB, todos los integrantes del consorcio deben cumplir con las condiciones establecidas, ¿no? Para acceder a esa exoneración. Lo mismo sucede para la retención del 10% del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento para el caso de las micro y pequeñas empresas. Todos los integrantes del consorcio deben de ser micro o pequeña empresa para que el consorcio pueda acceder a esta retención en lugar de presentar una carta fianza o una póliza de caución. Igual, respecto a la bonificación del 5% de micro y pequeña empresa, nuestra bonificación nueva que se dio a través del Decreto Supremo 168, no todos los integrantes del consorcio deben de tener la condición de micro o pequeña empresa para poder acceder a esta bonificación. Y lo mismo para el límite máximo del 25% del valor estimado para la acreditación de la experiencia del postor, ¿no? Para el caso de micro y pequeña empresa, todos los integrantes tienen que ser micro y pequeña empresa. Si yo quiero acogerme a que no me soliciten más del 25% de experiencia del postor, ¿no? O sea, todos estos beneficios y bonificaciones para poder acceder a ellos requieren que todos los integrantes del consorcio cumplan, ¿no? con los requisitos para poder acceder a ellos. Si en un procedimiento de selección un consorcio desea impugnar, ¿no? Esta impugnación puede ser presentada por el representante común del consorcio, adjuntando copia simple de la promesa formal del consorcio que se ha presentado en oferta, ¿no? O sea, el integrante común del consorcio representa al consorcio para presentar un recurso impugnativo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado o ante la entidad pública, adjuntando copia de la promesa del consorcio. Lo que no resta que pueda hacer que también se haga una impugnación, ¿no? Por los representantes de todos los integrantes del consorcio, ¿no? O sea, nos presentamos dos empresas en consorcio, los dos representantes de las empresas podemos presentar en forma conjunto el recurso impugnativo, ¿no? O sea, puede ser las dos figuras, o el representante común o los representantes, pero de todos los integrantes. O sea, si somos tres, por ejemplo, no podemos presentar una impugnación con la firma de dos solamente. Tenemos que estar los tres que hemos formado el consorcio para poder presentar el recurso de apelación. El contrato de consorcio, habíamos mencionado qué es lo que debe tener la promesa de consorcio. El contrato de consorcio debe tener como mínimo la información que nos piden en la promesa de consorcio, ¿no? Identificación de cada uno de sus integrantes, designación del representante común, domicilio común, obligaciones y porcentaje de estas obligaciones, ¿no? Debe tener esa información mínima y además debe identificarse en el contrato del consorcio al integrante que va a emitir la factura o si es que el consorcio ha decidido tener contabilidad independiente, el registro único de contribuyente del consorcio, ¿no? O sea, hay dos formas. O yo designo a uno de los integrantes que él va a facturar, va a ser el operador tributario, o el consorcio tramita un RUC temporal ante la SUNAT y ponemos ese RUC, ¿no? en el contrato del consorcio. Son dos figuras. Habíamos dicho también que el contrato de consorcio debe tener firmas legalizadas, ¿no? Y que se puede consignar en este contrato información adicional sobre la administración interna del consorcio, sistemas de participación en los resultados, utilidades o pérdidas, etcétera, etcétera. O sea, o sea que esto no es obligatorio. Si en el contrato de consorcio no hay información adicional como el régimen de utilidades o de pérdidas, etcétera, eso no va a descalificar, no determina que usted no pueda suscribir el contrato, ¿no? Eso, porque esto es facultativo, no es obligatorio, pero sí es recomendable que esté, ¿no? Y lo mismo también es recomendable que en un contrato de consorcio
se establezcan pues elementos que permitan individualizar la responsabilidad ante la comisión de alguna infracción. Si un consorcio quiere subcontratar, ¿no? Para poder hacerlo, todos los integrantes del consorcio deben estar de acuerdo en esta subcontratación. Somos 3 integrantes y hemos decidido subcontratar a otra empresa para que ejecute parte de la prestación. Se necesita la autorización de todos los integrantes del consorcio para que el representante común del consorcio pueda realizar esa subcontratación. El consorcio no puede subcontratar con alguno de sus integrantes, ¿no? O con otro consorcio conformado por alguno de sus integrantes. Eso no está permitido. O sea, forma un consorcio, este consorcio no puede subcontratar con ninguno de sus integrantes ni con otro consorcio que esté conformado por alguno de esos integrantes. ¿Ok? Eso está prohibido. Responsabilidad patrimonial solidaria. Los integrantes del consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de su actuación, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato. O sea, si la entidad pública se ve afectada en su patrimonio por la participación del consorcio, ¿no? Ya sea en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato, todos los integrantes del consorcio asumimos la responsabilidad por el daño que se le pudiera haber ocasionado a la entidad pública. En caso de un procedimiento sancionador, si se inicia un procedimiento sancionador en contra del consorcio, ¿no? El tribunal o la entidad pública, el tribunal, no, en este caso el tribunal es el que lleva al sancionador, debe notificar, ¿no? El decreto que da inicio a este procedimiento sancionador a cada uno de los integrantes. O sea, no se hace una notificación al consorcio, sino se notifica a los integrantes del consorcio, ¿no? Dándole plazo a cada uno de ellos para que cada uno de ellos presente sus descargos. Los descargos también se presentan de manera individual, o sea, se notifica a cada integrante para que presente sus descargos ante un procedimiento sancionador y cada integrante presenta su descargo. Si el tribunal emite la resolución y se desea presentar un recurso de reconsideración, también tiene que hacerlo cada integrante. No se puede presentar una reconsideración en consorcio, sino cada integrante tiene que presentar su reconsideración y cada integrante tiene que presentar, ¿no? La garantía solicitada para el recurso de reconsideración. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos de esta participación en consorcio. En este caso, por ejemplo, esta resolución número 188 corrigió la decisión de una entidad pública que no consideró, descalificó una oferta porque en la promesa de consorcio se había establecido, está conformado por 2 empresas, que la empresa logística y administración asumía el 95% de obligaciones y José Enrique Parias asumía el 5% de obligaciones. Y el comité de selección revisa la oferta y dice, oye, pero José Enrique Parias no está presentando experiencia, solamente la experiencia la ha presentado logística. Y el comité descalificó esta oferta porque en su criterio, como José Enrique Parias estaba asumiendo el 5% de obligaciones, creían que también José Enrique Parias debería presentar experiencia. Y el tribunal le corrigió y le dijo, no, señores, porque la experiencia es la suma de las experiencias válidas presentadas por sus integrantes. Y si logística está presentando 5 millones de soles y José Enrique Parias está presentando 0 de experiencia, la experiencia del consorcio es 5 millones de soles. 5 más 0 es 5. ¿Ok? O sea, esa decisión estuvo mal tomada. No se puede exigir que se presente experiencia, ¿no? A todos los integrantes del consorcio. En este caso, el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto a la experiencia en la especialidad, ¿no? En la cláusula 6ª del contrato se señalaba que el consorciado Constructora Jordán se obliga a aportar al negocio la suma ascendente y el Nasconsol igual se obliga a aportar al negocio la suma. O sea, se dan cuenta, o sea, acá cuando yo digo aportar al negocio la suma, no estoy diciendo quién está ejecutando la prestación, estoy haciendo un aporte dinerario. Entonces, en este caso, esto estaba establecido en un contrato de consorcio que se presentó para acreditar la experiencia. Entonces, como en este contrato de consorcio no se puede determinar
el porcentaje de obligaciones que asume el integrante en la ejecución de la prestación, porque las obligaciones acá no hablan de ejecutar la prestación, sino de un aporte, ¿no? El tribunal señaló que es un aporte financiero, que este contrato no debe ser validado, porque no existe forma de cómo poder conocer el porcentaje de obligaciones que estaba asumiendo el postor que acreditó esta experiencia respecto a la ejecución de la prestación. ¿Okay? Y en este otro caso se presentó una experiencia y se presentó un contrato ejecutado en consorcio, pero ese contrato ejecutado en consorcio no tenía firma legalizada, ¿no? Y la directiva señala que los contratos de consorcio deben de tener firma legalizada. Entonces, como este contrato en consorcio que se presentó para acreditar la experiencia del postor no contaba con firma legalizada, el tribunal señaló que esta experiencia no debería ser validada porque estaba incumpliendo lo señalado en la directiva. Este es un caso de un procedimiento sancionador para individualizar las responsabilidades, ¿no? En este caso, en la promesa formal de consorcio, era por presentación de información inexacta. En la promesa formal de consorcio se había establecido que uno de sus integrantes iba a elaborar la oferta. Y para el tribunal, el simple hecho de poner que alguien va a elaborar la oferta no permite individualizar, ¿no?, las responsabilidades, porque no se tiene certeza de que el otro integrante del consorcio no tenga pues responsabilidad respecto a la presentación del documento inexacto o falso, ¿no? Lo correcto hubiera sido, ¿no?, según lo que señala el tribunal, ¿no?, es el que va a aportar el documento, ¿no? Por ejemplo, el consorciado A diga, yo me obligo a aportar los documentos para la experiencia del postor. Y el consorciado B diga, yo me obligo a aportar los documentos para el personal clave. Y si el documento inexacto o falso estaba en experiencia del postor, ¿no?, la responsabilidad la va a asumir, ¿no?, el integrante que se está obligando a aportar los documentos de experiencia del postor. Y si el integrante que se está obligando a aportar los documentos para el personal clave serían individualizados, ¿no? A ellos no se le va a sancionar. ¿Okay? Cuando se pone, en resumen, ¿no?, cuando se pone elaborar o preparar la oferta o a copiar los documentos, no implica, ¿no?, que no se va a aportar el documento. Eso es lo que señaló el tribunal en esta resolución. O sea, si queremos individualizar nuestras responsabilidades, la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio deben de ser claros respecto al aporte del documento que podría estar siendo cuestionado, ¿no? O sea, que tengamos cuidado al redactar eso. Muy bien, recomendaciones finales. Primero, evalúe las ventajas y consecuencias de constituir un consorcio. O sea, no es formar un consorcio por formarlo, y hay que ver sobre todo cómo lo vamos a conformar, cuántos van a intervenir, ¿no?, si es que existe alguna restricción en las bases, ¿no? Quién va a asumir las obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación que cuenten con los requisitos que me piden para la habilitación del postor, ¿no? Y quién va a aportar la experiencia, ¿no?, que también cuente con el requisito de habilitación, como hemos señalado, ¿no? O de repente alguien va a ser el financista, ¿no? O sea, hay que ver bien cómo se va a conformar ese consorcio y cuáles son las ventajas y las consecuencias de esta constitución de un consorcio. Revise detenidamente los documentos que debe presentar cada integrante en la oferta, ¿no? Los documentos que nos piden para la admisión de la oferta, para la calificación de las ofertas, para la evaluación de las ofertas y luego también para la ejecución del contrato, ¿no?, que tenga que presentar cada integrante del consorcio. Consigne en la promesa de consorcio y en el contrato de consorcio criterios para poder individualizar la responsabilidad ante un eventual procedimiento sancionador, ¿no? O sea, tengamos cuidado que en la promesa de consorcio o en el contrato de consorcio o en los dos documentos se establezcan pues algunos criterios que nos permitan individualizar la responsabilidad si es que se inicia un procedimiento sancionador en contra del consorcio. Revise la ley, el reglamento, las bases estándar, opiniones y resoluciones del tribunal, ¿no? Esto siempre recomiendo yo, ¿no?
es muy importante, ¿no? Y necesario que un proveedor del Estado que quiere vender exitosamente al Estado tenga la costumbre, ¿no? de buscar y leer las opiniones, resoluciones y pronunciamientos que emite el OCE o el Tribunal de Protección del Estado, porque allí se encuentran pues criterios interpretativos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Y solicitar el apoyo profesional de especialistas con experiencia, ¿no? Eso también se lo hemos recomendado varias veces. El modelo de certificado que les va a llegar mañana a los que están participando a través de la plataforma de GoToWebinar. Hemos señalado que lamentablemente los que están participando por Facebook o por YouTube, que estamos también retransmitiendo ahora, no van a tener acceso a este certificado. Solamente los que participan a través de GoToWebinar pueden acceder a este certificado que les va a llegar mañana a sus correos. Sin embargo, estos son los certificados que emitimos nosotros. Este es un modelo, ¿no? Y podemos emitir un certificado por 4 horas lectivas a los que acrediten, ¿no? haber participado en el seminario, en este seminario, ¿no? por 4 horas lectivas. Tiene un costo de emisión, o los que están siguiendo los 12 seminarios pueden pedir un solo certificado por 48 horas lectivas, o también tenemos una certificación por 120 horas lectivas con un diploma en contrataciones exitosas con el Estado, los que siguen los 12 webinars principales, 6 webinars complementarios y desarrollan unos casos que le vamos a mandar como trabajo, ¿no? Entonces son los certificaciones opcionales. Y el servicio de asesoría integral Licita Fácil, que es el servicio que les brindamos a nuestros clientes, incluye también el estudio, ¿no? de la participación de nuestros clientes en consorcio, ¿no? Nuestros clientes a veces nos llaman, nos dicen, ojalá quiero presentarme en consorcio. A ver, vamos a evaluar, ¿no? ¿Te conviene, no te conviene? A ver qué empresa es, cómo tiene que ser la promesa de consorcio, cómo tiene que ser el contrato de consorcio, qué documentos tiene que presentar cada integrante de consorcio. También brindamos esa asesoría a todos los que contratan este servicio de Licita Fácil, ¿no? Que es un servicio por un pago fijo mensual, ¿no? Cobramos una tarifa plana todos los meses, la misma cantidad, independientemente del número de procesos al que se presente el cliente o de los contratos que se haya adjudicado, ¿no? Porque este servicio cubre todas las fases del procedimiento de contratación, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, repito, por un pago fijo al mes, ¿no? Entonces, los que quieren información la pueden encontrar en esta página, licitafacil.pe. Aquí encuentran la información del servicio de asesoría integral Licita Fácil. En nuestra página web, Compras Estatales, publicamos todos los días noticias y temas relacionados a contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. Y en esta página, licitafacil.pe/webinar, publicamos cada semana la información de los seminarios gratuitos que realizamos, ¿no? A partir de las 11 de la noche ya va a estar actualizada con la información del webinar de la siguiente semana, que va a ser ejecución del contrato. Mi correo personal, que les decía yo, aquellos que quieren comunicarse conmigo, me pueden escribir osarabia@comprasestatales.org. El correo de denuncias, si es que alguien conoce de alguna actuación irregular en una contratación pública, nos puede enviar la información para evaluarla y si es el caso, la publicamos en nuestro portal. Mi teléfono personal con WhatsApp, también pueden escribirme o llamarme, los que deseen comunicarse conmigo. Y nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en SlideShare, donde publicamos todas las diapositivas de nuestros seminarios, en Instagram y en TikTok, ¿no? Estamos en todas las redes sociales. Y repito, ahora estamos retransmitiendo vía Facebook y vía YouTube Live estos seminarios, pero repito, sin acceso a preguntas y sin acceso a los certificados. Muy bien, con esto doy por terminada la parte expositiva y cerramos la transmisión también para los que nos siguen en Facebook y YouTube, invitándolos pues a que nos sigan siempre en nuestras redes sociales. Muy bien, amigos, 7:31 de la noche, les agradezco mucho su asistencia. No se olviden que la próxima semana estamos con el seminario de ejecución del contrato, igual jueves a las 6 de la tarde. Por favor, les pedimos siempre de que compartan la información entre sus contactos, porque queremos llegar al público que teníamos antes, que era más de 300 asistentes. Ahora estamos con 150, 160. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima semana.